difícilmente conviviría nuevamente con alguien las 24 horas, 24/7. Porque yo entraba en una relación de pareja y cuando todo lo que tenía que pasar en la pareja empezaba a pasar, yo no me sentía tan cómoda. ¿El acto que hiciste quita tener una pareja? En mi caso no, Juan Camilo. Sí. Sé que muchas personas lo han hecho de elegirse para quedarse solteras. ¿Por qué crees que generó tanta opinión, como tanta Pues reacción? Mónica, yo creo que cuando las personas hacen cosas distintas a las que uno se imagina, a la gente le causa curiosidad y yo creo que es eso. No es la primera vez que han cuestionado decisiones importantes que yo he tenido en mi vida. La anterior a esta fue cuando me dejé las canas y la anterior a esta fue cuando renuncié a Noticias. Como mujer también, dentro de esos comentarios que leía, muchos les encontró un tono muy machista en muchos de ellos. Sí, esto dice mucho de la sociedad en la que estamos, en la que muchas personas, especialmente de edades como de mi generación, fueron educadas como con roles específicos dentro de la sociedad. ¿Sentiste que te entendieron un poco más los jóvenes que la gente de tu edad? No, si esperabas que te dijera que sí. No. ¿Cómo tomaste el rechazo y la burla en las redes? La verdad, como algo normal. Lo que tú hagas no le tiene que gustar a todo el mundo. O sea, tenía que tener una reacción de rechazo. ¿Has visto los comentarios? Y yo no he podido. No, algunos no los mires, no tiene nada que ver. Yo dije, ¿quién sabe qué estarán diciendo? Y algunos de mis amigos me decían, no, pues Silvia, han dicho esto y aquello. ¿Te incomodó o no? Bueno, Moni, estamos en un nuevo capítulo de Lo Más Viral, este video podcast de Noticias Caracol. Y hoy una invitada muy especial que tiene una maravillosa historia por contar. La vimos en las redes sociales, fue noticia, de hecho, recientemente esta semana, por un acto lleno de un valor sentimental tremendo que transmitió para muchos un significado también muy importante. No lo voy a explicar yo, lo va a explicar ella. Pero para nosotros es un gusto tener a Silvia Corzo. Silvi, gracias por estar con nosotros aquí en este video podcast. Gracias, Juan Camilo y Mónica, por invitarme. Bueno, Silvia, cuéntanos esa historia detrás de ese acto de compromiso contigo misma. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que le da origen? Un proceso muy largo de más o menos unos 18 años, tal vez, que todavía sigue, porque los procesos yo no creo que se acaben, uno siempre está en transformación. Entonces, un proceso que empezó hace mucho tiempo y que me ha ido llevando a elegirme a mí misma en muchos sentidos en mi vida, poco a poco, a medida que va pasando el tiempo. Entonces, uno se elige primero en mi caso, me elegí primero para autocuidarme cuando me enfermé y me di cuenta que tenía que hacerme cargo de mi salud. Estaba yo trabajando aquí en Noticias Caracol. Después fue una elección de aprender a ponerme límites a mí misma y ponerle límites a los demás. Es una forma de elegirse y de mirarse con respeto a sí mismo. Y poco a poco, pequeños actos que son autoelecciones, compromisos con uno mismo, actos de conciencia, de darse cuenta que el responsable de su propio bienestar es uno mismo y que a partir de ese lugar de bienestar, conciencia, autocuidado, compromiso, pues uno se puede entregar a los demás en las relaciones que sea, como mamá en mi caso, como pareja algunas veces, o en las parejas en las que he estado, como hija, como amiga, como integrante de un grupo en la sociedad o de trabajo. Esa es porque una cosa quita la otra, es decir, el acto que hiciste quita tener una pareja. En mi caso no, Juan Camilo. Sí. Sé que muchas personas lo han hecho y me vine a enterar después de hacerlo yo, porque no utilicé ningún referente, fue algo que se me ocurrió. Y después me di cuenta que había otras personas que lo han hecho. No sé, algunas seguramente han hecho un voto consigo mismas de elegirse para quedarse solteras, o más que solteras, para no volver a elegir una pareja. En mi caso no fue así, en mi caso fue un acto de compromiso conmigo, de autocuidado,
de tratarme bonito, de tratarme con amor y con respeto, de no abandonarme en ningún tipo de relación, ni laboral, ni de pareja, ni en ningún lugar, ¿no? Y no es que antes lo hubiera hecho, pero yo este proceso sí lo empecé en un total abandono de mí misma y en total desconexión de mí y absolutamente inconsciente o muy poco consciente de cómo me estaba tratando a mí misma. Y bueno, entonces en mi caso no, ¿sabes? Yo hablando con alguna persona sobre este tema, decía, yo respeto mucho las personas que toman la decisión de no elegir a nadie más, sino me elijo y no quiero parejas en mi vida. De hecho, pues la hermana de mi abuela, mi tía abuela, decidió quedarse soltera, nunca se casó y decidió quedarse soltera hasta que murió. En mi casa nunca se escuchó la palabra solterona, jamás se le habló de esa manera. Nunca nadie le preguntó por qué y jamás se le cuestionó. Y para mí fue muy normal que tanto personas o mujeres de mi familia eligieran tener parejas, mujeres escogiendo hombres, hombres escogiendo mujeres, hombres escogiendo hombres, porque en mi casa también hay personas homosexuales en mi familia. Lo que quiero decir es que había diversidad, entonces nunca yo vi con irrespeto las decisiones personales de nadie, precisamente porque eso fue lo que aprendí. Sin embargo, este no es mi caso. Mi caso fue, no, yo no estoy pensando en que ahora sí voy a esperar que llegue una pareja o me voy a poner a buscar pareja, pero tampoco me cerré a eso. Lo que sí pienso es que, y creo que también estoy hablando de este tema después de lo viral que se volvió. Sí. Estoy hablando de esto. Es que yo no sé si te esperabas tanta reacción. No, jamás. Es que ni siquiera cuando publiqué mi libro me entrevistaron tanto. ¿Por qué crees que generó tanta opinión, como tanta reacción? Pues, Mónica, yo creo que cuando las personas hacen cosas distintas a las que uno se imagina, rompen los esquemas y los moldes, a la gente le causa curiosidad. Y yo creo que es eso. Y me parece lindo, porque pues que la gente se pregunte, bueno, esta señora, ¿por qué hizo esto? Ah, ok. ¿Y por qué lo hizo de esta manera? Ah, es la primera, el primer como acto es de curiosidad, el primer comportamiento es de curiosidad, ¿cierto? El segundo es de reacción. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me burlo o no me burlo? ¿Entiendo o no entiendo? ¿Rechazo o acepto? El tercer acto, que no sé si lo haya hecho todo el mundo, pero sí sé que lo han hecho muchos, es ¿y esto cómo me toca a mí? Porque después de haberlo cuestionado, haberme reído o haberlo rechazado por la razón que sea, la pregunta siguiente debe ser ¿por qué yo me siento así como me siento frente al acto que hizo otra persona? Y eso me parece lindo. No es la primera vez que han cuestionado decisiones importantes que yo he tenido en mi vida. La anterior a esta fue cuando me dejé las canas. Y la anterior a esta fue cuando renuncié a Noticias. Pero bueno, para terminar lo que te estaba diciendo, es como, y no volverlo como a recapitular, es yo, nada, simplemente elegirte para comprometerte contigo y tratarte bonita y cuidarte, aceptarte, quererte, para desde ese lugar poder decir, ahora sí yo puedo en una relación de una forma consciente y responsable comprometerme contigo, decirte que puedo ser mi mejor amiga, decirte que puedo estar en una relación de pareja en las buenas y en las malas, responsabilizarme de mis errores y reconocerlos y no culparte a ti por los míos. Es como lo que motiva lo que yo hago. Y no es que antes no lo hubiera hecho, pero yo sí antes fluctuaba como todos lo hacemos, entre la culpa es tuya, pero yo no quiero reconocer lo que yo hice, me comprometo contigo, pero yo no soy capaz de cumplirme el compromiso de levantarme todos los días a la misma hora, hacer ejercicio, pero sí te puedo decir a ti que yo sí soy capaz de comprometerme contigo. Yo te digo que yo te cuido y te respeto en esta relación, pero yo no actúo con autocuidado. Y es simplemente pequeños como pasos a decir, bueno, estoy siendo coherente, es todo. En ese segundo rechazo que tú decías, en ese segundo acto, no segundo rechazo, segundo acto, tú decías ante el desconocimiento
hay rechazo y burla. ¿Cómo tomaste el rechazo y la burla en las redes frente a lo que hiciste? La verdad, como algo normal. Es normal. Lo que tú hagas no le tiene que gustar a todo el mundo. O sea, tenía que tener una reacción de rechazo. ¿Te incomodó o no? Tal vez 2 comentarios. Para serte sincera, un par de comentarios, sí. Más que incomodarme, me llamaron mucho la atención. Hay algo que pienso sobre las cosas que uno opina de los demás, y es, lo que yo opino de ti es lo que yo tengo adentro y la manera en que yo te percibo. No tiene nada que ver contigo, Mónica. Yo puedo pensar para mí algo sobre ti, y eso no dice nada de ti, sino de mí misma, ¿no? La manera en que yo reacciono frente a ti, Juan Camilo, por alguna decisión que tú tomas, habla de mis comportamientos y mi capacidad de aceptar las diferencias, de tolerar las diferencias, de entender y ser empática con el otro. Y a veces también dice lo que yo no soy capaz de hacer, pero yo viste que tú sí. O lo que tú pones en cuestionamiento de mis creencias y mis principios, ¿no? Entonces, esa es una primera situación que es esperable, pues es absolutamente, yo creo que normal, y todos lo hemos hecho. Si ustedes se ponen a mirar, muchas veces nosotros hemos dicho, ¿y esta persona por qué hace esto? Y no nos hemos fijado en, ¿y si la persona estaría aquí enfrente de nosotros y yo la cuestionara de la manera en que la estoy cuestionando, cómo se sentiría? ¿O sería capaz de decirlo yo? En las redes es muy fácil porque te escondes detrás de la foto, o porque la otra persona no te puede replicar de una, sino le lanzas el dardo. Pero todos hemos hecho eso, cuestionado, nos hemos preguntado, hemos reaccionado, nos hemos reído. O sea que es normal. Sí, hubo 2 tipos de comentarios que me parecieron un poco fuertes. No me los esperaba, o más bien, más que no me los esperaba, me cogieron por sorpresa. Y sin embargo, pues en un primer momento sí los sentí como, uy, porque una persona hace este comentario, dice esto, y luego caí en cuenta, no es conmigo, algo le toqué a esa persona en su mundo interior, en su mente, en sus creencias, y decidió devolvérmelo de esa manera. Yo tengo que decirlo que como mujer también, dentro de esos comentarios que leía, muchos les encontré un tono muy machista en muchos de ellos, pues como este tema de que una mujer no se puede escoger primero ella misma porque tendría que escoger a un hombre, pues como pareja, porque si no, no tendría sentido, más allá del tema de la ceremonia y demás. Digamos que dentro de todo eso que uno veía, uno decía como, bueno, como que resuena también un poco con muchas cosas con las que una de mujer se enfrenta todo el tiempo. Pero digamos que, pues siento que tú ya, digamos, hay un punto en el que ya eso, pues no le paras bolas o qué, ¿cómo haces para que no te, pues sobre todo para que no te vulnere? No, es comprensión, ¿saben? Entendimiento. Una persona que se siente feliz consigo misma, satisfecha consigo misma, y que se siente en paz y se siente bien consigo misma, no es capaz de lanzarle odio a otra. O sea que, de plano, si tú ves que alguien te habla de esa forma, tú ya sabes, esta persona está en un muy mal lugar emocional. Si yo le respondo, si yo reacciono, es porque yo también lo estoy. Pero es como con entendimiento, o sea, como, ok, este señor que sus comentarios son de contenido sexual, pues ya empiezo yo a pensar como, es lo primero que le tocó a esta persona. Esto le movió ese mundo, y a lo mejor se sintió amenazado en su varonilidad o en su virilidad, y así se lo tomó. ¿Qué hacemos, no? Pero pues ya luego enredarse por eso es como, pues ¿qué puedes hacer? Tú no lo puedes controlar. Y sí, esto dice mucho de la sociedad en la que estamos, en la que muchas personas, especialmente de edades como de mi generación, pues fueron educadas como con roles específicos dentro de la sociedad, porque los jóvenes... Qué interesante eso. Sí, ¿te parece? Porque es decir, el joven, ¿sentiste que te entendieron un poco más los jóvenes que la gente de tu edad? No, si esperabas que te dijera que sí. No, pero fíjate que los jóvenes de edades como tú, muchos me entendieron, lo entendieron muy bien, y fue para ellos una forma de caer en cuenta de algo como, uy, qué bien,
quiero hacer, no lo mismo de la misma forma que lo hice yo, que fue como otra de las cosas que llamó la atención, pero sino, uy, qué bueno este mensaje de elegirme primero yo para poder encontrar ese amor, autoestima, amor propio en el buen sentido, para poder entregárselo a los demás, no para quedarme yo con todo esto y yo conmigo para siempre, que esa otra de las... Es que fíjense lo interesante cómo se movieron muchas, de una sola cosa, cómo se movieron como muchos aspectos y tipos de creencias. Entonces algunos sí, pero otros creyeron que yo estaba loca. Me preocupa menos eso, que piensen que yo estoy loca, a que alguien cuestione una decisión personal mía, ya, porque pues es como, ¿por qué reaccionas frente a eso? ¿Qué es lo que está pasando en ti? Pero me gustó que de los jóvenes lo que pensaron no se sintieron heridos en su virilidad ni en su hombría, sino más como, ¿por qué haces eso? Y ya. Más adultos sí, Juan Camilo, como más de generaciones, más como las mías, por las costumbres, sí, me señalaron más en el sentido de posición del hombre dentro de la sociedad, especulando cosas que ni siquiera sabían, que es otro tema, ¿no? Antes de que tú me cuentes y me expliques qué pasó, yo voy a especular qué fue lo que pasó, me creo mi propia película en mi cabeza y reacciono frente a la película. Por eso les digo que todo está sucediendo es dentro de cada quien y reacciono frente a la película que yo tengo en mi cabeza de lo que tú hiciste. Eso pasó con los hombres y en el caso de las mujeres pues hubo todo tipo de reacciones, pero esto yo también lo entiendo, viene de, me hiciste pensar a mí en si yo lo he hecho, me hiciste pensar a mí en si yo lo haría, o desafiaste mis creencias y no me gusta, ¿no? También. Algunas personas se lo tomaron por el lado religioso. También. Silvi, tú contabas que hubo unos momentos muy puntuales en tu vida en donde sentías que te habías abandonado a ti misma y fueron esos momentos los que te impulsaron a llegar a este punto y a esta actualidad, digamos, tuya. ¿Cuáles fueron esos momentos que nos puedes contar de esas etapas? Sí, el primero, Mónica, cuando no me cuidaba mi salud por estar sobreexigiéndome, ¿no? En mi trabajo y pues tratando de buscar el reconocimiento afuera para que los demás vieran que yo era muy, no sé, como muy suficiente, cuando realmente pues, por eso les digo, todo está pasando dentro de uno, la insuficiencia la estaba viendo yo adentro. Entonces mi primer momento fue, te estás descuidando a ti misma por tratar de buscar aprobación afuera y esto está teniendo consecuencias graves en tu salud. Y fue lo primero, hace muchos años, y fue cuando empecé a cuidarme. El siguiente punto importante fue cuando me di cuenta de que yo estaba siempre tomando decisiones para complacer a otros, no siempre, que muchas de las decisiones que yo tomaba era para complacer a otros. Entonces, antes de contestar si yo quería hacer algo o no, yo pensaba en, pero ¿será que se va a molestar Juan Camilo si le digo que no? Pero yo estoy cansada y no quiero ir, pero bueno, está bien, hagámoslo. Y a veces eso está bien, porque son regalos que uno le da en las relaciones a sus amigos y a su pareja. Pero hay momentos, y entonces quiero decirte, esos de los que te hablo sí eran muy importantes, comprometían mucho algo que yo quería o no quería hacer, o dejé de ser muchas cosas para no molestar a otros. Dejé de compartir mucho de lo que yo era para no molestar a los demás. En otro momento de mi vida me hubiera pensado muchísimo más haber hecho esto en una ceremonia como la que la hice, porque hubiera dicho lo que me enseñaron en mi casa y en la sociedad de la que yo vengo. ¿Cómo se le ocurre hacer algo que sea cuestionable y raro, distinto, y que, cómo así, si la gente se burla, qué va a pasar con usted o qué pensarán los otros? Por eso dejé muchas veces de ser yo, cuando finalmente pues no le estaba haciendo daño a nadie. Ese fue mi segundo punto, porque aunque parece que sea muy, muy simple,
genera muchísimo malestar en las relaciones. Porque entonces ya yo decía, yo sí le estoy ofreciendo a mis parejas la yo que soy, o la yo que yo creo que ellos quieren que yo sea, o la que ellos esperan que yo sea, o la que sus familias esperan que yo sea. Y pues la verdad es que me perdí en la respuesta. Pues tuve que empezar a encontrarme otra vez, como bueno, ¿y yo quién realmente soy? La que le quiero mostrar a los demás, la que creo que Mónica quiere que yo sea, la que a mi mamá le gustaría que yo fuera, la que mi mejor amiga espera que sea yo o mi pareja. Ese fue el segundo punto, tiene que ver más con la complacencia a los demás, los límites y el abandonarte y esconderte un poco. Y la tercera, tiene que ver en las relaciones de pareja, más en las relaciones de pareja, porque yo me di cuenta en un punto de que no todas, es la primera vez, he hecho varias entrevistas sobre el tema y esta es algo nuevo que no había compartido en las anteriores. Buenísimo. Sí, que estemos miren cómo esto nos ha dado para hablar tanto y les hemos encontrado tanto. Miren que yo me pregunté en algún punto y las relaciones de pareja tal como a mí me enseñaron que eran y debían ser y tal como yo me las imaginé desde que era chiquita y me empecé a soñar con príncipes y princesas, es la que yo quiero para mí. Porque yo entraba en una relación de pareja y cuando todo lo que tenía que pasar en la pareja empezaba a pasar, yo no me sentía tan cómoda en eso, como... Y pensaba, pero es que esto es lo que hacen las parejas. Y no con todo me sentía cómoda. Entonces empecé a cuestionarme, yo sí quiero estar en una relación como se dice que se tiene que ser, o yo sí quiero estar en una relación como la otra persona me la está pidiendo y la está necesitando. Y claro, por esto de andar complaciendo a los demás, yo ni siquiera me lo preguntaba. Y saben, eso sí tiene consecuencias que no son tan bonitas ni para uno, ni para el entorno, ni para el otro. Porque entonces empiezas a decepcionar a la otra persona, ¿sí? Entonces Juan Camilo cree que como somos pareja, pues yo voy a hacer lo que según él las parejas hacen, yo también, ninguno de los dos es tan claro, porque los dos suponemos que estamos en una relación de pareja como nos la imaginamos, y cuando esto avanza es que cada uno de los dos empieza, pero esta parte de las parejas no la quiero, o esto ya no es para mí, o ya no, esto no me hace feliz. Y claro, une esto con complacer al otro. Pero, Y se termina, no, perdón, convirtiendo en, Dios mío, yo estoy siendo totalmente honesta, sincera con la otra persona y lo que espera de mí, y no soy capaz de decírselo. No digo que a las preguntas que planteabas en ese tercer punto, ¿qué respuesta encontraste, Silvia? Es decir, la del príncipes y princesas, si tú querías eso o no. ¿Cuál fue la respuesta a esas preguntas? ¿Lo querías o no? ¿Qué tipo de pareja querías? Mi primera respuesta fue, pues lo primero que tuve que hacer fue preguntarme qué quería para mí, qué me daba bienestar. Sí. Y mi respuesta era, yo quiero mi propio espacio y mis tiempos para mí. Sí. A veces, no, si estás en una pareja tú sabes que tienes que hacer acuerdos. Entonces, sí, pero a veces yo quería más como y mis tiempos, mi espacio, mi tiempo para mí, mi autocuidado. Lo quiero y lo quiero mucho y lo valoro mucho. ¿Cómo se lo digo al otro? ¿Cómo se lo digo a él sin que sienta que lo quiero menos o que no lo valoro lo suficiente? Esa fue mi primera respuesta y me di cuenta de que, por ejemplo, y esta es mi primera conclusión que saqué, es difícilmente conviviría nuevamente con alguien las 24 horas, 24/7. Guas, porque con Camilo difícilmente... No, pero mira que yo sí lo he escuchado un montón. Últimamente hay mucha gente que opta por esas relaciones en donde no necesariamente hay que convivir. Y la gente lo ha dicho. Porque la convivencia tiene unas implicaciones bien complejas. Sí, sí, y encontrar esa respuesta es duro. No, Juan Camilo, fue muy duro porque lo primero que tienes que hacer es confrontarte a ti mismo. Sí. Entonces, como que, Dios mío, no, esto no me hace tan feliz como yo creía. Primero tienes que aceptarlo tú y luego tienes que ir a decírselo a la otra persona.
Claro. Y luego tienes que explicarle que eso no tiene nada que ver con lo que sientes y luego tienes que recibir la respuesta. Si acepta o no, claro. Exactamente. Y entonces de pronto puedes decir, pues no, yo sí quiero y tiene todo derecho a querer. Así como yo también tengo todo el derecho a querer tener mi propio espacio. Uy, y eso es fuerte, eso duele. Entonces eso fue una de las primeras cosas, los espacios y los tiempos. Lo otro, pues, proyectos en común. Yo no solía hablar de los proyectos en común con nadie. O sea, uno supone que en los momentos en los que se está conociendo con otra persona y sale con el otro y se van contando cosas, es porque lo que el otro va escuchando de uno, si no dice nada es porque, ok, en esto vamos los dos igual. Y viceversa, y no siempre. Y de pronto llega un momento en el que alguno de los dos tiene que tomar una decisión muy profunda, que cambia la vida y que no se parece en nada a lo que el otro tiene en la cabeza o a lo que el otro en ese momento puede asumir porque no puede, por su trabajo, por sus propias condiciones de vida. A mi edad, pues ya estar en pareja con alguien más implica que esa persona ya haya estado en otra relación y que tenga hijos igual que yo, y pues hay compromisos cada uno por su lado, en fin, cosas, pues, lo que ustedes ya saben y se imaginan. Entonces, bueno, el segundo punto es, Dios mío, el proyecto de vida que tenemos no se parece, o yo ya pasé por aquí, o tú ya pasaste por aquí, y yo ya no quiero repetir esta misma historia, aunque te ame y sea contigo, o tú no tienes por qué devolverte o adelantarte. Ese fue un segundo punto, el proyecto de vida. Y el tercero, pues lo que les hace felicidad a los dos, lo que les da felicidad a los dos en los pequeños momentos cotidianos. Y específicamente, y lo voy a decir, tal vez uno lo pasa por alto, y ahora que estoy haciendo un programa de radio de bienestar y hablo con muchos psicólogos especialistas sobre esto, hace poco hice un programa sobre los lenguajes del amor. Ay, Dios mío, miren, ustedes creerán que tal vez esto no es tan importante, pero es súper importante la manera en que las personas aprenden a comunicarse el amor. Porque ese fue un tercer punto que encontré, que si tú te das cuenta desde el comienzo que la forma en que tú expresas amor y necesitas recibirlo no se parece a la de la otra persona, tarde o temprano eso va a causar, claro, y pues sí, eso también. Muchas cosas. Yo quiero como, para ir cerrando, Juanca, creo que la duda que queda para muchos seguramente puede ser cómo superas el miedo que te da escogerte a ti misma cuando además tienes que tomar decisiones tan radicales como por ejemplo cambiar de trabajo, cambiar de hacia dónde quieres ir ahora. Lo hablas en términos generales, porque no me está pasando a mí ahora. No, pero no sé si te pasó en algún momento que tenías que escoger y dijiste, bueno, voy a cambiar mi rumbo. Ya te entiendo, o sea, exacto, te refieres a, bueno, yo aquí ya no puedo seguir, tengo que dar un paso adelante y miren, eso no se puede superar. Yo creo que eso la decisión tiene que ir acompañada, atravesada de eso. Tocó así, con la confianza de que no te vas a morir en el trayecto y que te van a sostener alguien, tus amigos, un psicólogo, tu propia autoestima, tu propia lealtad hacia ti mismo o hacia ti misma, que tampoco tiene nada de egoísmo, es que lo mínimo que uno se debe es lealtad. No se puede, Mónica, yo quisiera decirte otra cosa, pero tocó así. Todos los momentos en los que yo hice algo, hubo miedo y no se fue, hasta que lo atravesaste un poco. Es un proceso. Entonces, si lo enfrentas con miedo, va pasando, pero a medida que tú te vas sintiendo más cómodo en ese nuevo lugar que se alinea más contigo y que vas dejando atrás eso que ya no te gustaba, como que si uno llega, encuentra como, uy, me siento como mejor acá. Les digo, es muy difícil porque siempre que tú vas a ir a un lugar distinto, en una relación, en un trabajo o en tu propia decisión de vida, me dejo las canas, cambio de trabajo, no sé, tomo la decisión de irme del país, siempre tienes que despedirte de algo y de alguien,
dejar atrás muchas cosas o por lo menos hacer un cambio en la dinámica con eso. Y no es cómodo para nadie y duele también. Por eso es que yo les digo, ¿cómo no voy a entender que alguien vea, más allá de que piensen, se chifló cuando se paró allá vestida de novia a decirse cosas ella misma? No, eso no es lo importante, sino, oigan, esta mujer se escogió a sí misma, ¿cómo no va a entender que esto cause miedo? Es que es un acto que implica dejar atrás muchas cosas. Sí, es un acto valiente, eso es lo que más he escuchado, bonito de todos, inclusive mi hijo me lo dijo ese día, y cuando me lo decían yo pensaba, pero ¿qué tiene de valiente? Claro, tienes que estar muy seguro cuando das ese paso, porque sí va a venir momentos desafiantes. Para mí, no crean, es un momento desafiante, tener que sentarte, pues no tienes que hacerlo, pero sentarte voluntariamente y explicarle con mucha amabilidad a los que no entienden o a los que critican, mire, lo hice por esto, pero no se fije tanto en esto, sino fíjese en usted y cómo reacciona. También es un acto de valentía, podría no hacerlo, pero yo sí creo que a mí me hubiera gustado que alguien me hablara así de tiempo atrás, ¿no? En algunos momentos. Pues Silvia, gracias de verdad por estos minutos que se nos pasaron a toda, escuchándote. Muy interesantes los temas, de verdad, que se desprenden de esto, de este acto. Muchísimos, que uno se puede quedar aquí analizando muchas cosas, ¿no? Pero gracias también por permitirme tener esta conversación y espero que sea útil, porque la verdad es que mi idea no es venir a explicar por qué lo hice o no, si estoy cuerda o no, si se ofendía a alguien o no, sino más como, oye, ¿te tocó? Porque eso es lo que más me sorprende. Si te tocó, mira a ver por qué. Y ojalá que encuentres algo bonito detrás de eso, más allá de cuando pase todo el comentario, eso cómo te movió a ti. Y que ojalá sea para llegar a un buen lugar. Gracias. No, y sobre todo, Silvia, yo tengo que comentar que al final pone sobre la mesa un tema que probablemente no le paramos muchas bolas, pero a veces alguien, o sea, ese acto, o bueno, tantos que hacen que te des cuenta de que es importante pensar en eso, importante priorizarlo. Yo creo que ese objetivo sí se cumplió. Miren, hoy agradezco, en un momento cuando yo vi que esto era tan viral, yo dije, Dios mío, pero ¿qué pasó acá? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y también cuando me decían, ¿has visto los comentarios? Y yo no he podido, pero no, algunos no los mires, no tiene nada que ver. Yo dije, ¿quién sabe qué estarán diciendo? Y algunos de mis amigos me decían, no, pues Silvia, han dicho esto y aquello. En ese primer momento sí uno dice, Dios que alcance el que tuvo y pues ojalá esto no sea una avalancha que termine en negativo. Luego ya uno dice, pues ya nos fuimos por acá. Pero sabes, hoy, a unos días después de esto y varias conversaciones que he tenido, agradezco que esto haya tenido toda esta cosa revuelta, porque a todos nos permite sentarnos a hablar de algo que yo hoy ya estoy segura solo por lo que causó, que sí es algo de lo que la gente por lo menos está necesitando hablar, así sea consigo mismo. Entonces, pues qué bonito, ¿cierto? Claro. Hay que verle ese lado. Sí, Silvi, gracias. Gracias, Silvi. Sí, gracias también.